El tema que titulé en esta mañana se llama, si lo pueden poner por favor, propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Repite conmigo, yo tengo un propósito. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes un propósito. En esta semana me tocaron, hace unos 3 días falleció un tío, el esposo de una tía que ya tenía 97 años de edad. Y me invitaron a compartir en el velorio y ahí Dios puso en mi corazón el compartirte en esta mañana acerca del propósito. Hay muchas personas que están con vida, pero están muertas, que no saben cuál es el propósito de su vida. Yo me he encontrado muchos jóvenes, muchas personas que me han dicho, yo ya no le encuentro sentido a mi vida. Quizá en algún momento de tu caminar te has hecho esta pregunta, es que ya no le encuentro sentido a mi vida, ya no le encuentro sabor. Y no necesariamente quiere decir que te quieras suicidar, pero a veces llega a pasar que nos podemos sentir sin un rumbo, sin una dirección. Y eso es porque nos hace falta entender el propósito de nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos un propósito, nosotros tenemos la seguridad de que tenemos y servimos para algo, que estamos en esta vida porque hay algo que tenemos que cumplir. Y la Biblia dice que en Dios siempre hay propósitos, que incluso antes de que nosotros naciéramos, Dios tiene un libro donde Él ya tenía declaradas esas cosas que tenía para ti y para mí. Pero en este mundo Dios nos da el regalo más importante, que es el libre albedrío, en que nosotros decidimos qué es lo que mejor nos conviene y que ahí Dios no se mete para nada en las decisiones que nosotros tomamos. Y a veces cuando he platicado con estas personas, dicen es que ya, me levanto, hago mis actividades, pero hay algo que falta que me haga sentir lleno, que me haga sentir pleno. Y eso simplemente lo puede dar cuando tú encuentras el propósito de Dios para tu vida. Y yo me gustaría que cada uno de ustedes realmente entienda el propósito por el cual Dios los formó, que entienda el propósito por el cual Dios los estableció en la iglesia también. Porque sabes, de millones de personas y de cientos de miles que somos en la ciudad de Taxco, no sé si te has preguntado, pero ¿por qué yo? Una vez yo me pregunté, pero habiendo tanta gente, ¿por qué mi familia tuvo que venir a Taxco? Y solamente eso puede dar respuesta a que Dios tiene un propósito para ti. Mira, allá afuera hay personas más buenas que nosotros, personas más intelectuales, personas más preparadas que nosotros. Pero ¿sabes? La Biblia dice que Dios escoge a quien Él plazca. Y ¿sabes? Te tengo una gran noticia, pues Dios nos escogió a ti y a mí. Yo no sé qué vio en nosotros, porque digo, Señor, pues yo no soy la mejor, diría Poncho, yo no soy la maravilla envuelta en huevo, pero pues tú viste algo en mí. Y Dios vio algo en nosotros, Dios vio algo en esta iglesia, y eso se puede definir porque tenemos un propósito. Amén. Y quiero que tú entiendas cómo conocer el propósito de Dios en esta mañana. Y para eso vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 15. En la Biblia nos narran el Antiguo Testamento y yo puedo ver 2 personas muy claves en las cuales Dios tenía un propósito y que estas personas quizá en un principio no sabían, pero cuando decidieron obedecer estos principios encontraron el propósito para su vida. El primero de ellos es Abraham. En el libro de Génesis capítulo 15, verso 1 al 5, vamos a leer del verso 1, dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová, más atrás, en el verso 12, Génesis capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, dice, que te mostraré. Y fíjate, la primera frase que aquí dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham. Quizá no había sido la primera vez que Abraham había
oído la voz de Dios diciéndole, ¿sabes qué? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y si Abraham se hubiera quedado en ese lugar donde estaba, no hubiera podido cumplir el propósito que Dios tenía para con él. No hubiera sido bendecido. Él hubiera buscado la bendición bajo su propio esfuerzo. Pero vemos que fue Dios quien bendijo a Abraham. Lo que les leía hace un rato, cuando Abraham estuvo con ese rey de Sodoma, dice Abraham que él le devolvió todo para que él dijera, para que el reino dijera que gracias a él Abraham había sido enriquecido. Sino que Abraham entendió que todo lo que iba a suceder en su vida, toda la bendición que iba a estar sobre él, era porque Dios lo iba a poner sobre su vida. Y estos son dos aspectos muy importantes. Mira, si tú trabajas, si me ayudan por ahí, por favor. Si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si tú te comprometes con algo, tú vas a lograr las cosas. Porque vemos que cuando el hombre estaba haciendo la Torre de Babel, no sé si se acuerdan de esa historia, Dios dijo, todo lo que el hombre se proponga lo va a poder lograr. ¿Sí o no? Si tú te propones trabajar, si tú te propones a disciplinarte, tú vas a lograr cualquier tipo de cosa. Pero es muy diferente cuando Dios es el que te permite, el que te abre puertas, el que tú puedas experimentar cómo Dios está en cada una de las cosas que haces. Y es lo que yo he podido entender en este tiempo. Yo he podido ver cómo Dios abre puertas, cómo Dios bendice, cómo Dios es el que te da la gracia para poder ser acepto delante de los demás y pueda ser bendecido. Porque a veces cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, nosotros llegamos a un límite. Repite conmigo, llegamos a un límite. Y no sé si en algún momento tú te has sentido sin fuerzas, te has sentido cansado, te has sentido desesperado, decir, no, pues que ya tanto trabajo, ya esto y lo otro, y llega un momento donde te quedas sin fuerzas. Apenas yo tuve la oportunidad de correr un maratón que para mí fue la exigencia más difícil en cuanto a lo físico que he hecho, fueron 42 kilómetros. Y no estaba tan bien preparado porque hace un mes pues mi papá se enfermó y dejé de entrenar y pues yo les decía que esta disciplina pues te exige ser constante porque si la abandonas por un tiempo te cuesta regresar. Pero sabes, yo dije yo quiero participar y yo quiero terminar esto porque era un reto para mí. Y sabes, llegó un tiempo dentro de la carrera, pues como todo, uno inicia bien. Cuando inicia un proyecto alguien, ¿lo inicia qué? Bien, con ánimo, con valentía, con entusiasmo. Pero después de cierto tiempo, después de ciertos kilómetros, hay un muro que le llaman dentro del maratón, que es que a partir del kilómetro 30 tú te tocas con pared. Te topas con que ya no tienes fuerza, con que ya no sabes qué hacer y todo empieza a ser un trabajo mental. Y yo decía, no, más, ¿cómo crees? O sea, yo estoy preparado, estoy chavo. Pero ¿qué crees? En el kilómetro 30 ya no podía ni con mi alma. Estuve a punto de renunciar varias veces porque tenía dolor en mi planta del pie, iba con una lesión aquí. Y pues mi primera opción era renunciar. ¿Y cuántas veces la primera opción de cada uno de nosotros es renunciar? Cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, ¿qué decimos? No, pues ya. No tengo que demostrar nada a nadie, yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, pero esta prueba a mí me sirvió mucho para decirme que realmente podemos sacar fuerzas de la debilidad. Y es cuando veo la palabra de Dios que dice en Apocalipsis, dice, y sacaron fuerzas de la debilidad. Y aquí pude ver que nosotros sí tenemos una capacidad para resistir, para seguir adelante, pero que también muchas veces depende de nosotros mismos. ¿Sabes? A partir del kilómetro 30 yo iba platicando conmigo mismo. Parecía loco y todos como que iban corriendo y yo hablando conmigo mismo. Andrés, tú sí puedes,
En Taxco las subidas están más difíciles, en Taxco el camino está más pesado. Claro que sí puedes, estás dejando mucha gente atrás. Hay cientos de personas, fue una carrera que fueron como 29,000 personas y había una fila larga detrás y decía, pero muchos están caminando, pero tú sigues avanzando, eso es una señal buena. Y ahí hablando conmigo mismo, y sabes, pude terminar la carrera. Entonces yo dije, claro que se puede lograr cuando no hay fuerzas. Claro que se puede seguir adelante cuando no hay ánimo. Claro que se puede seguir adelante cuando tú piensas que ya todo está acabado. Y créeme que a veces Dios quiere que tú sigas adelante porque Dios sabe que tú tienes la capacidad de culminar el propósito por el cual fuiste llamado. Dios sabe que tú tienes la capacidad de rescatar el matrimonio quizá que está teniendo dificultades en este tiempo. Por eso yo les digo, ahora a partir de esto yo ya no acepto un no como respuesta, un no puedo, porque si yo pude, tú también puedes en lo espiritual. Amén. Entonces di conmigo, yo sí puedo. Dile a la persona que está a tu lado, yo sí puedo. Y dile, tú también puedes. Vamos a sacarnos esa mentalidad de, no, pues está bien difícil. No, pues yo no puedo. No, pues es que eso no es para mí. No, nada de eso. Todos pueden aquí, amén. Y me sorprende esta parte que te leía porque decía, pero Jehová había dicho. Ese había como que involucra que ya habían sido varias veces que Dios le había estado hablando a Abraham. ¿Sabes? Cuando uno quiere entender el propósito por el cual Dios te está llamando, es porque Él te quiere enviar a algo, quiere que conozcas algo. Y muchas veces Dios te ha dicho, haz esto, haz lo otro, ve a este lugar, ve aquí o allá. Y nosotros nos resistimos a obedecer lo que Dios nos está diciendo. Y por eso no podemos estar dentro del llamado, dentro del propósito, porque no obedecemos la voz de Dios. La pregunta aquí es, ¿estás obedeciendo la voz de Dios? Y yo no te estoy diciendo que vas a escuchar una voz audible que salga de tu techo y vas a decir, Memo, ¿cómo estás, Memo? No. Dios te va a hablar por medio de ¿qué? De su palabra. Aquí nosotros podemos escuchar la voz de Dios, porque la Biblia dice que fue inspirada por Dios. Y ese es nuestro manual, ese es nuestro tesoro, es nuestro testamento por el cual nosotros nos debemos de regir. Pero si no estamos en contacto con la palabra de Dios, pues no vamos a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Créeme que cuando tú lees la palabra, Dios te va a decir que tú hagas algo. ¿Por qué crees que en cada prédica, cuando la escuchamos o estamos en una célula, tú dices, esta palabra fue para mí? ¿Por qué? Porque sabes que Dios te habló y sabes que Dios te está pidiendo algo en algún área, en alguna situación que tú estás pasando, pero a veces, ¿qué hacemos? No obedecemos. ¿Cuántos sinceramente no han obedecido a veces lo que Dios les ha dicho que tienen que hacer? Hay que ser sinceros. También muchas veces Dios me ha dicho cosas y no las he hecho. Y por eso aquí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El siguiente verso dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ese era el propósito que Dios tenía para Abraham. Dice, te haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Créeme, si Dios te hablara esto, ¿tú no lo obedecerías? Que Dios te dijera, Tere, te voy a bendecir, pero tienes que hacer esto que te estoy diciendo. ¿Lo harías o no lo harías? Pero si no lo hacemos, si no escuchamos la voz de Dios, es porque no estamos adentrándonos a la palabra de Dios. Porque créeme, nosotros luchamos con diferentes cosas y Dios nos va a hablar de una manera personal a través de su palabra. La siguiente dice, el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verso siguiente dice, aquí viene lo bueno, y se fue Abraham, ¿qué? Como Jehová dijo. Ese es el principio número 1 para estar en el propósito.
obedecer la voz de Dios. Cuando tú obedeces algo que Dios te está diciendo, mira, quizá Dios te está diciendo, perdona a este amigo, a esta amiga, y tú, ay, hijo, ¿por qué? Todo menos eso, Señor, todo menos eso. ¿A poco no a veces decimos esa palabra? Todo lo que quieras menos eso. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Y tú te resistes, ay, como que el enemigo ay, me está poniendo... No, pero es Dios te está diciendo, ¿sabes qué? O Dios te está diciendo, levántate a orar, comparte, ora por una persona, mira la necesidad que está pasando esta persona, pero no obedecemos. Porque sabes, Dios, como te había dicho, Dios ya tiene escrito lo que Él tenía preparado para ti. Dios ya tiene un propósito para ti. Y por eso muchas personas, muchos jóvenes, todas las personas que no conocen de Dios están como zombies, no saben qué hacer con su vida, no saben qué hacer en los problemas, no saben qué hacer en las dificultades, porque son personas que no han entendido el propósito por el cual Dios las trajo a esta tierra. ¿Sabes? Te digo algo, tú y yo estamos con vida porque nosotros tenemos propósito. Aunque no lo hayas quizá comenzado o no lo hayas logrado ver cuál sea en tu vida. ¿Sabes? La Biblia dice que todo lo que está debajo del sol tiene una hora y tiene un tiempo, ¿sí o no? Sí. La comida que tienes, por ejemplo, que tenemos o que compramos, ¿tiene caducidad, sí o no? Sí. ¿Cuánto dura una comida? Que no esté en el congelador, sino refrigerada. A lo máximo, ¿cuánto dura? A ver, mujeres. ¿Una semana les gusta? ¿15 días? ¿4 días? ¿Y después qué pasa con esa comida? Se echa a perder y ya qué, y ya no sirve. Por ejemplo, la ropa que traes puesta también, después de cuántas lavadas te gusta que ya empiece a tener los hoyitos y desmancharse. ¿Sabes? Por ejemplo, me di cuenta con este tío, cuando una persona fallece, pues su cuerpo ya no sirve para nada. ¿Y en cuánto tiempo se deshace el cuerpo humano, doctor? En 3 días ya empieza a putrefactarse, ¿sí o no? Si no, pues en el tercer día ya empieza a oler mal, sino un cuerpo que ya no tiene vida. O sea, y cuando una persona no tiene propósito, pues esa persona, con todo respeto, pues no sirve para nada. Y es por eso que por dentro esa persona se está muriendo. Es por eso que por dentro esa persona no le encuentra un sentido a la vida. Pero si tú y yo también tenemos el regalo de la vida, es porque tenemos un propósito. Porque si no tuviéramos un propósito, mira, nos estuviéramos caducando por dentro. Imagínate dónde estarías en este tiempo si no hubieras conocido de Dios. Estuvieras quizá muerto, estuvieras, no sé, divagando, estuvieras con una familia disfuncional, qué sé yo. Pero si estamos con vida, es porque Dios espera que tú encuentres el propósito de tu vida. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Dios? Por eso dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Dice, y era Abraham de edad ¿qué? De 75 años cuando salió de Abraham. Por eso aquí para Dios no hay edades, no, pues que ya estoy bien grande y que no, que eso para los jóvenes no, para Dios no hay edad. Cuando tú tienes un propósito, tú te conviertes en una persona que tiene valor, en una persona que es importante para Dios. Porque también a veces el problema es que los grandes se sienten muy viejos y a veces también que los jóvenes se sienten bien pequeños. Pero no. Dios tiene propósitos. Di conmigo, Dios tiene propósitos. Y la siguiente persona, vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Cuando Dios llama a Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 7. Y con esto ya voy a terminar. Dice, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y de todas estas naciones. Dice el verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y fíjate, aquí viene la clave, verso 10, dice que, ven por tanto ahora, ¿y qué? Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo de los hijos de Israel. Si Moisés no hubiera tenido un propósito, no hubiera podido ser rescatada una nación. Si Moisés no hubiera encontrado su propósito, si Moisés no se hubiera encontrado con Dios, quizá él hubiera muerto ahí mismo en Egipto. Pero él fue guardado, él fue cuidado y él tuvo ese encuentro con Dios. Y cuando tuvo ese encuentro con Dios, él entendió que él tenía un propósito. Y a todos nosotros nos pasa como Moisés, que cuando Dios nos dice lo que Él va a hacer con nosotros, nosotros decimos, no, es que yo no puedo, es que es muy difícil, es que esto es imposible para mí. Pero cuando Dios ha dicho algo es porque Él lo va a hacer. Y por eso está la clave aquí. Decía, ven por tanto, y ahora ¿qué? Te enviaré. Dios siempre te va a decir que tienes que hacer algo. Y por eso muchas personas no están en el propósito, no encuentran el propósito porque no quieren obedecer lo que Dios les está diciendo que hagan. Por eso esta pregunta que te voy a hacer se vuelve muy importante, se vuelve clave en esta mañana. ¿Realmente has hecho lo que Dios te ha pedido? ¿O realmente responde esta pregunta y quizá anótela? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Anótala por un momento en tu celular, en una hoja. Responde esto, ¿qué es lo que Dios me ha pedido que yo haga? Porque cuando Dios llama, pues lo hace con un objetivo. Si Dios te permitió que tú lo conocieras, es porque Él tiene algo que Él quiere que tú hagas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te ha pedido y que quizá no has hecho? Y les hago esta pregunta, ¿creen que Dios les ha pedido algo? Levanten la mano, no digan sí o no, nada más levanten la mano. ¿Creen que Dios les ha pedido que hagan algo y quizá no lo han hecho? Pues ahí empieza el propósito. Y esa es la parte más difícil de estar y de tener un propósito, el luchar con tu mente, el luchar con tu corazón, al decir yo no puedo, yo no quiero. En el caso de Moisés, cuando le dice en el verso, ¿en cuál estamos? En el 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que me saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11, aquí vemos la lucha, nuestra lucha que tenemos tú y yo a diario. Dice el verso 11, entonces Moisés, ¿qué? Respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es la primera pregunta, el primer muro al que nos enfrentamos todos los días, quizá. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? Pues si tú no sabes, yo menos. El que sabe es Dios. Dios sabe por qué te eligió a ti. Dios sabe por qué tuviste que pasar tantas pruebas. Una vez una amiga me decía, es que yo no entiendo el libro de Job. ¿Por qué Dios permitió que Job fuera tentado? Si yo tuviera un seguidor, yo no lo dejaría que se enfrentara a todas esas pruebas. Le dije, por la misma razón por la cual Dios envió a su Hijo por los pecadores. ¿A poco tú darías tu vida por alguien más? Y me decía, pues no. Pues por esa misma razón, también Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros. Porque a veces nos fijamos como que solo en lo malo. Y créeme, el propósito de Dios para tu vida es tan grande. Si tú lo pudieras ver, si tú lo pudieras discernir, si tú lo pudieras, si se te pudiera ser revelado, te asombrarías. Moisés aquí no se imaginaba
que iba a ser ese libertador para todo un pueblo, que iba a ser un gran líder al cual le iban a pedir ayuda, el cual iba a ser clave para esa nación. A lo mejor tú no te das cuenta que tu propósito te va a llevar a lugares que no te imaginabas, a estar en puestos que no te imaginabas, a ayudar a gente que no tenías la menor idea, pero siempre los argumentos, ¿pero por qué yo? Y en cosas tan simples como las que te decía, ve y pide perdón, y tú dices, pero no, que venga Él y pues me pida perdón a mí mejor. Pero Dios, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A ti o a la otra persona? A mí. Quizá tú has tenido problemas con tus padres, para las personas que ya son más grandes. Que quizá pasaron momentos difíciles, momentos de prueba, y quizá tú no le hablas a tus padres. Tú estás resentido con ellos porque no te dieron amor, no te dieron esto, lo otro. Pero sabes, si Dios te ha dicho, acércate. Cuando pasamos las pruebas con papá, pues Dios me dijo, acércate. Y dije, no, pues pero es que a mí me pasó esto, me hizo esto, acércate tú. Y obedecí nada más. De que cuesta a veces romper el orgullo, lo que más nos cuesta como personas quebrar es nuestro orgullo. Somos bien orgullosos. ¿Cuántos de aquí son orgullosos? Nadie, wow. Santos, inmaculados, puros. No, levántale. ¿Cuántos son orgullosos? Y mira, a veces también el temor es orgullo disfrazado. Las excusas son orgullo disfrazado. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades. Pues la Biblia dice que somos hechos a su imagen y su semejanza. Pues Dios no creó taruguitos, no creó mencitos. No, Dios nos creó con cualidades. Tú podrás decir, no, es que esto y lo otro. No, tú también tienes cualidades. Todos tenemos cualidades. Pero a veces nos fijamos en los defectos. Si te pusiera aquí, si pintara esta pared toda de blanco y si yo pusiera un punto negro, te aseguro lo primero que verías sería el puntito negro en toda la pared blanca. Y a veces nos enfocamos siempre en las debilidades, en los defectos. Si tú platicas con una persona que tiene un problema, y me ha tocado mucho escuchar a las parejas, no, pues es que siempre es bien, no sé, siempre se enoja bien rápido, siempre es bien grosero, siempre. Pero a ver, ¿y las cualidades qué onda? Y eso es lo que pasó con Moisés. Decía, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero verso 12, una vez más Dios decía, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. O sea, cuando estamos en el propósito, hay algo que nunca va a fallar, en que Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Sabes? En este viaje al que fui le dije al doctor, yo había tenido muchos gastos y ya no tenía para ir. Y mira, de la nada alguien me depositó. Ni sé quién fue porque ni me avisó ni nada. Y tuve para ir para este viaje al que fui. Y en serio le decía, Señor, pues hazme el paro, ¿no? Porque estoy bien gastado ahorita. Y mira, hasta el día de hoy no sé quién fue, no se ha reportado conmigo. Y yo dije, wow, pues. Y si fue alguien, pues ahí luego me dice para darle las gracias. Pero en serio, dice, ve porque ¿qué? Yo estaré contigo. ¿Y qué es lo que las personas siempre buscan? Buscan de Dios porque piensan que Dios no está con ellas. Piensan que Dios está ausente, piensan que Dios no las ama, piensan que Dios las tiene castigadas. Pero cuando tú estás en propósito, Dios siempre va a estar contigo. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Y si tú empiezas a leer la historia, pues aquí va
una conversación entre Dios y Moisés, y Dios se resistía, hasta que Dios le demostró el poder a Moisés, y ahí Moisés dijo, acepto. Y es más, lo que siempre ponemos de argumento es que no queremos estar solos o no queremos emprender las cosas solos. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Le dijo Dios a Moisés, te voy a enviar a tu hermano Aarón para que él hable por ti y tú nada más estés ahí, pero el que yo quiero utilizar es a ti. Y si recuerdan después, cuando incluso los hermanos se querían rebelar en contra de Moisés, Dios les dijo, miren, ustedes pueden ver sueños, tener visiones, pero solamente con Moisés es con el quien hablo cara a cara. Porque Dios había elegido a Moisés, Dios tenía un propósito para Moisés. Y quizá tú puedas decir, pues es que él tiene más talento, puede ser mejor que yo, pero si Dios ha puesto los ojos sobre ti, Él te va a guiar, Él te va a capacitar y Él te va a acompañar. Créeme que Dios es el mejor para capacitar que una persona. Y yo lo he podido ver en este tiempo. Pues Dios me ha capacitado para dirigir esta congregación. Y Dios me está capacitando para hacer muchas otras cosas. Pero es Dios, y es porque yo he entendido el propósito que tengo de la mano de Dios. Por eso me gustaría que tú te pusieras en pie. Y que tú en este tiempo le preguntes a Dios, Señor, revélame cuál es mi propósito. Enséñame qué es lo que tú tienes preparado para mí. Y la Biblia dice, cosas que ojo no vio y oído no oyó, Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. A lo mejor tú estás pensando en chiquito, solamente mi familia, solamente mi hijo, mi hija. Mira, Dios tiene algo muy especial para ti. Dios te quiere ayudar. A lo mejor tú no sabes, tú le vas a compartir al próximo gran evangelista, político, diseñador, empresario, qué sé yo. Pero a veces dices, no, pues es que yo no. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer con propósito. Y lo más padre de esto, como te decía, es que cuando tú estás en el propósito, Dios siempre va a estar contigo. Cuando veas escasez, cuando veas el final, Dios siempre va a aparecer y se va a mostrar delante de ti. Por eso ahora pude ver por qué cuando el pueblo había salido de Egipto y el faraón vino con toda su ira, con toda su enojo para destruir al pueblo de Israel que estaba enfrente del mar. Dice, en el último segundo, cuando ellos iban a atacarlos, dice que del cielo bajó una columna de fuego e impidió que el faraón interviniera para tocar a los hijos de Israel. Y eso lo veo como una protección de Dios en ese hombre que tenía un propósito. Pero si Moisés no hubiera estado en el propósito, quizá esa nación hubiera muerto en ese lugar. Y te digo algo, si tú no te adentras en el propósito que Dios tiene para ti, familias pueden perecer, almas se pueden desviar, porque cada uno de nosotros es clave en el sector donde se encuentra, es clave en las relaciones que tiene. Y dentro de tu círculo de amistades, dentro de tu círculo de convivencia, hay personas que necesitan ser salvas. Y Dios te ha elegido a ti para que tú prediques la palabra, para que tú seas testimonio. Como te decía, a veces el hablar no es importante, pero las acciones que haces serán vistas. Les hago una pregunta: ¿quieren hallar el propósito de Dios para sus vidas? Obedezcan lo que Dios les está pidiendo en este tiempo. Y regresamos y concluimos con esta pregunta: ¿qué es lo que Dios te ha pedido en este tiempo? Y ahí donde estás, cierra tus ojos y simplemente vamos a orar. Y pídele a Dios que, si te sientes quizá con temor o con miedo, con angustia, con duda, dile: Señor, revélame el propósito que tú tienes para mí.
Dile, Señor, muéstrame cuál es el propósito de mi vida. Si tú me permitiste conocerte, si tú me libraste de la muerte, si tú, Señor, extendiste tu misericordia, tu gracia para conmigo, dile, Señor, ayúdame a entender. Dile, revélame, Señor, el propósito que tú tienes para mí. Dile, Padre, yo no quiero ser una persona que viva sin propósito. Dile, Señor, yo quiero estar dentro de tu voluntad. Yo quiero estar, Señor, cada día de mi vida en tus planes, en tus caminos, Señor. Dile, Señor, hoy quito todo orgullo, toda soberbia, toda altivez que está impidiendo, Señor, que yo entre en ese propósito. Dile, Padre, habla nuevamente porque yo oiré. Dile, Señor, habla nuevamente porque tu siervo, tu sierva escuchará. Dile, Señor, háblame porque yo estoy dispuesto a obedecer lo que tú vas a hablar a mi vida. Del Señor, dile, pídeme y yo obedeceré. Así como ese profeta que tú preguntabas, ¿y a quién enviaré? Y ese profeta decía, heme aquí, envíame a mí. Dile, Señor, aquí está mi vida, Padre. Quizá para muchos yo no soy la mejor opción, yo no soy el más capacitado, no seré el más inteligente, el más preparado, pero para ti, Señor, yo soy lo mejor, porque tú eres el que me puede preparar, tú eres el que me puede capacitar, tú eres, Señor, el que me puede dar la sabiduría para poder cumplir ese propósito. Señor, mi deseo como pastor es que cada uno de los miembros de la iglesia puedan estar dentro de tu propósito y que cada uno de ellos se pueda sentir como hombres y mujeres con propósito. Y Señor, sobre todo lo más hermoso de estar en propósito es que tú prometes que vas a estar con nosotros todos los días, Señor. Y esa es la seguridad que nos da de caminar día tras día. Aunque haya tiempos malos, aunque haya escasez, aunque haya enfermedades, aunque haya virus, aunque haya pandemias, aunque haya, Señor, lo peor en este mundo, nuestra seguridad es que tú estás con nosotros, Señor. Padre, mi deseo, Señor, es que tú hables por medio de este mensaje a cada uno de tus hijos y que ellos puedan ser sensibles nuevamente. Y ahí para terminar, dile, Señor, haz sensible mi corazón, haz sensible, Señor, mi espíritu a tu palabra, para que cuando tú estés hablando, Señor, yo pueda estar atento, yo pueda recibir el mensaje, Señor, que tú tienes para mí y yo pueda obedecer. Dile, Señor, hoy desecho de mí todo orgullo, toda soberbia, Señor, todo aquello que esté impidiendo que yo, Padre, vaya y obedezca lo que tú me estás diciendo. Dile, Señor, pon un espíritu noble, un espíritu manso, un espíritu humilde, un espíritu recto delante de ti. Así como oraba el salmista, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Eso es lo que queremos tener en este tiempo, Señor, un corazón limpio. Pon las manos en tu corazón y dile, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y dile, Padre, crea un espíritu recto para que esté delante de ti, Señor, y yo pueda obedecer y pueda ser sensible a tu palabra, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a cada miembro, Padre, creyendo que esta semana será una semana de bendición, será una semana de puertas abiertas, será, Señor, una semana donde podremos ver tu fidelidad, donde tú estarás hablando, Señor, y donde nuestra fe se estará fortaleciendo, Padre. Gracias te damos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.